Hay algo que quizá nunca te han dicho, pero que aparece una y otra vez cuando acompañas a personas en medio del dolor profundo. Lo he visto en funerales, en velorios silenciosos, en casas donde la ausencia pesa más que el aire. Y es esto: pronunciamos palabras hacia nuestros difuntos que parecen llenas de amor, pero que en realidad pueden herir espiritualmente a esas almas que decimos amar. No lo hacemos con mala intención, lo hacemos porque el corazón busca aliviar el vacío. Pero aún así, esas frases pueden convertirse en un obstáculo en el camino que ellos deben recorrer hacia Dios. Y hoy quiero hablarte de este tema con la claridad que merece algo verdaderamente sagrado. Porque cuando hablamos del destino eterno de las almas, no estamos tocando teoría, sino una verdad que atraviesa la vida y la muerte. No podemos dejar que la ignorancia o la buena intención mal orientada detenga el descanso y el avance espiritual de quienes nos han precedido. Quiero empezar por algo que quizá te sorprenda, algo que tal vez resuene fuerte en tus oídos, pero que necesitas escuchar con serenidad. Cuando alguien muere, especialmente alguien a quien amas de verdad, tu impulso más inmediato suele ser decir: descansa en paz. Ya estás en el cielo, ya eres libre de todo sufrimiento. Estas frases nacen del cariño, del deseo sincero de creer que nuestro ser querido ya alcanzó la felicidad plena. Pero ese mismo deseo puede convertirse en una nube que te impide ver lo que de verdad necesita esa alma. Y aquí es donde entra la parte esencial. Cuando aseguras automáticamente que alguien está en el cielo, estás afirmando algo que solo Dios conoce con certeza. Y mientras haces eso, sin darte cuenta, dejas de hacer lo más importante: rezar por esa alma, ofrecer misas, sacrificar algo por su purificación. Porque si en tu mente ya está en el cielo, ¿para qué rezar? ¿Para qué ofrecer lo que podría aliviar su camino? Si tú crees que ya está gozando de la presencia luminosa de Dios, parece que tus oraciones no tendrían ningún sentido. Pero la realidad es diferente. La inmensa mayoría de las almas, incluyendo personas profundamente buenas, creyentes sinceros, corazones nobles, no llegan al cielo de manera inmediata. Pasan por un proceso de purificación que la Iglesia llama purgatorio. Y antes de que pienses que es un invento medieval o una amenaza para asustar, déjame mostrarte la verdad desde un ángulo más luminoso. No es castigo, no es una versión suave del infierno y no es un lugar donde Dios disfruta corregir. El purgatorio es, ante todo, un acto de amor. Es el espacio espiritual donde el alma que murió en gracia pero aún con heridas, apegos, egoísmos pequeños o grandes, es transformada por la luz de Dios hasta quedar totalmente preparada para abrazar su presencia. Porque piensa esto: si toda tu vida has cargado con pequeñas sombras, con gestos egoístas, con orgullos ocultos, con rencores que nunca supiste soltar, y de pronto te encuentras frente al amor absoluto, frente a la pureza infinita, frente a la luz total, ese contraste sería imposible de sostener. Esa explicación tan bella coincide con algo que San Carlo Acutis repetía con una sencillez luminosa: nos sumergimos en la luz de Dios en la medida en que dejamos atrás lo que nos oscurece. Y eso es exactamente la purificación: dejar que Dios termine de limpiarte para poder entrar en su abrazo sin ninguna barrera interior. Y aunque esa purificación conduce irrevocablemente a la felicidad eterna, no deja de implicar un sufrimiento real, no un dolor físico, porque el alma ya no posee cuerpo, sino un dolor espiritual intenso, nacido de ver la verdad de uno mismo con absoluta claridad. Cada vez que fallaste, cada gesto de amor no vivido, cada herida causada, cada distancia que colocaste entre tu corazón y Dios. Ese fuego del que hablan los santos no quema la carne,
sino todo aquello que dentro de ti no es amor puro. Es un fuego que purifica, pero que también duele, porque te despoja de lo que nunca debiste cargar. Y es precisamente en ese momento donde tus oraciones se vuelven indispensables. Allí entran los sufragios, las misas, los sacrificios ofrecidos por amor. Las almas que están en el purgatorio no pueden avanzar por sus propios méritos, porque su tiempo para merecer terminó al morir. Ya no pueden realizar obras, ya no pueden reparar por sí mismas lo que quedó incompleto. Pero tú sí puedes, tú, que todavía caminas sobre la tierra, puedes aliviar ese dolor, acelerar esa purificación, traer una luz inmensa sobre esa alma que está siendo purificada. Esta verdad es una de las joyas más hermosas de nuestra fe, la comunión de los santos, esa familia espiritual que no termina con la muerte. Los que caminamos aquí podemos ayudar a los que están en camino hacia el cielo, y ellos, cuando lo alcancen, podrán interceder por nosotros con una fuerza que ni siquiera imaginamos. El amor no se rompe en la muerte, se transforma, se expande, se vuelve más poderoso. Por eso, cuando afirmas sin pensar que tu ser querido ya está en el cielo, cuando das por sentado que no necesita nada, puedes estar dejándolo sin la ayuda que más anhela. No por crueldad, sino por una bondad mal entendida. Y ahí es donde, una vez más, conviene recordar la mirada limpia de San Carlo Acutis, quien decía que la verdadera caridad es llevar a las almas hacia la luz. Él entendía que amar no es solo sentir bonito, es ayudar realmente, incluso cuando el otro ya no está a tu lado físicamente. Ahora quiero hablarte de palabras concretas que jamás deberías dirigir a un alma que ha partido. Las escucho con frecuencia en funerales, en cementerios silenciosos, en familias que lloran y buscan consuelo, y me duele escucharlas porque sé el peso espiritual que pueden cargar. La primera es esta: no te preocupes por nosotros. Estamos bien, puedes descansar tranquilo. Suena dulce, suena cariñosa, suena como un abrazo. Pero si esa alma se encuentra en el purgatorio, lo último que necesita es que le pidas que descanse. Esa alma necesita otra cosa. Necesita que tú tomes su dolor y lo ofrezcas, que reces con intensidad, que realices sacrificios concretos por ella, que permitas que tu amor se convierta en intercesión. Decirle a un alma del purgatorio que descanse es como decirle a alguien que está escalando una montaña empinada que se detenga, que se relaje, que no se esfuerce más. Aunque tú lo digas con cariño, en realidad la estás dejando sin el impulso que más necesita. En una subida difícil, lo que sostiene a quien avanza no es que le pidan que descanse, sino que alguien desde abajo le grite: «Sigue, estoy contigo, no te dejo solo». Eso es lo que una alma en purificación anhela recibir: ánimo, ayuda, oración. Las almas en el purgatorio no están inactivas ni descansando, están en un proceso intenso, profundamente espiritual, donde la luz de Dios las va liberando poco a poco de todo lo que aún las ata. Y cuanto más reciben de nosotros oraciones, sacrificios, misas ofrecidas por amor, más rápido pueden subir esa montaña que conduce al cielo. Por eso, en lugar de decir «descansa», lo que deberías decir es: «Estoy rezando por ti cada día, estoy ofreciendo misas por tu alma, estoy sacrificando algo de mi vida para ayudarte. Voy a acompañarte hasta que llegues a la presencia de Dios». Ese es el verdadero acto de amor. Otra frase que jamás deberías pronunciar es: «Ya estás libre, ya no sufres, ya todo terminó». Entiendo de dónde nace. Quieres creer que tu ser querido ya no atraviesa nada doloroso. Quieres imaginarlo en paz,
completamente liberado. Pero si esa alma está en purgación, no es verdad que todo terminó. Aún no está libre del todo, aún no ha entrado plenamente en la luz. Sufre sí, pero de un modo diferente al sufrimiento terrenal. Es un dolor nacido del deseo de amar mejor, del anhelo profundo de Dios. Decirle que ya no sufre es como taparte los ojos para no ver la necesidad real que esa alma tiene de ti. Es preferir el consuelo fácil en lugar de la verdad que salva. Es cubrir tu propia necesidad emocional antes de responder a la urgencia espiritual de quien amas. La tercera frase problemática es: siempre estarás con nosotros, nunca te irás. Y aquí hay un matiz importante. Si lo dices para expresar que su recuerdo permanecerá, que su amor dejó huellas, eso es hermoso y verdadero. Pero cuando esta frase se transforma en un intento de retener al alma, de impedirle avanzar, de mantenerla psicológicamente dentro de la casa, entonces ya no es amor, es apego. He visto familias incapaces de soltar, manteniendo intacto todo lo que el difunto dejó, hablándole como si aún estuviera allí físicamente, pidiéndole señales, incluso buscando médiums para comunicarse con él. Y aunque todo eso nace del dolor, puede convertirse en un obstáculo serio para el alma, que necesita separarse de este mundo para continuar su viaje hacia Dios. Amar también es dejar ir. Amar es soltar sin miedo. Amar es permitir que esa alma camine hacia la plenitud que Dios le ofrece. Retenerla es como un padre que impide que su hijo adulto salga de casa para hacer su vida. Lo hace por cariño, pero termina dañándolo. Tú puedes hacer lo mismo sin querer, aferrándote demasiado al alma del difunto, bloqueando su paso, cargándola con un peso que no le corresponde. Ayúdala, acompáñala, rézale, pero déjala avanzar. Mientras reflexionas sobre todo esto, recuerda la sencillez luminosa de San Carlo Acutis, quien decía que amar a alguien es desear para esa persona su destino más grande, Dios mismo. Y eso incluye saber cuándo soltar, cuándo rezar, cuándo acompañar sin aferrarse. La cuarta frase que nunca deberías decir, y que es especialmente grave, es una que muchas veces se pronuncia sin pensar. La frase «no te preocupes, Dios seguro te perdonó todo» parece compasiva, pero encierra errores graves que debes reconocer. Cuando dices algo así, sin darte cuenta, estás tomando el lugar de Dios y presumiendo un perdón que quizá el alma nunca llegó a pedir. Crees estar consolando, pero en realidad estás minimizando la profundidad del pecado y la seriedad de la libertad humana. Porque sí, Dios es infinitamente misericordioso, pero su misericordia no actúa como un mecanismo automático. Necesita que el alma se abra, que reconozca su miseria, que desee ser perdonada con sinceridad. Sin esa apertura interior, el perdón no puede entrar. Si alguien murió sin arrepentirse, sin confesarse, su alma no está todo bien, está en un riesgo serio. Por eso, en vez de afirmar con ligereza que Dios ya arregló todo, lo que realmente deberías hacer es rezar con urgencia, suplicar por esa alma, pedir que si en su último instante hubo una chispa de contrición, aunque fuera mínima, Dios la haya recogido con amor. Tus sacrificios, tus misas, tus oraciones pueden ser ese puente que el alma misma ya no puede construir. Otra frase que debes evitar es: «Ahora eres mi ángel guardián, cuídame desde el cielo». Está en tarjetas, epitafios, notas de condolencia, y aunque suena tierno, es teológicamente incorrecto. Los difuntos no se convierten en ángeles. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios desde el inicio, nunca fueron humanos. Y los humanos, después de la muerte, siguen siendo humanos en un estado espiritual.
Pedirle a una persona recién fallecida que sea tu guardián es asumir que ya está en el cielo, cuando probablemente esté atravesando la purificación del purgatorio y necesite tus oraciones más que nunca. Sería como pedirle a alguien que se está hundiendo en el mar que te rescate cuando tú eres quien tiene el salvavidas en las manos. Tampoco deberías expresarle al difunto tu enojo, tus reclamos, tu rabia. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? El dolor hace que digas cosas duras, lo sé. El duelo tiene momentos de rabia y confusión. Pero volcar ese enojo sobre el alma no la ayuda en nada. Solo añade un peso que no le corresponde. Esa alma ya está en su propio proceso de purificación y no necesita cargar, además, con el eco de tus reproches. Si sientes rabia, llévala ante Dios. Háblala con un terapeuta, con un director espiritual o enfréntala en la oración. Pero no la proyectes sobre quien ya partió. Finalmente, existe una frase que parece moderna, abierta y tolerante, pero que es profundamente dañina. Si hay otra vida, nos veremos allá. Si no, fue bueno conocerte. Decir eso es negar la realidad espiritual más fundamental. Es poner en duda la vida eterna, como si fuera una teoría opcional, y al hacerlo, privas al difunto de lo único que verdaderamente sostiene el alma en tránsito, la certeza de Dios. Esta frase no consuela, más bien corta el hilo de esperanza que une a los vivos con los muertos. Frente a todo esto, recuerda la mirada limpia de San Carlo Acutis, quien repetía que la eternidad es nuestra verdadera meta y no podemos vivir como si no existiera. Esa verdad, dicha desde la sencillez de un joven que amaba profundamente a Dios, debería guiar también las palabras que diriges a quienes ya han partido. Porque tus palabras pueden levantar un alma o pueden dejarla sin la ayuda que necesita desesperadamente. Decir frases ambiguas sobre la vida eterna no solo confunde, también debilita una verdad central de nuestra fe: que las almas no se extinguen, que son inmortales y que estamos llamados a reencontrarnos en Dios. Cuando dices, si hay vida eterna, nos veremos, le estás negando al difunto la única certeza que sostiene a un alma en su tránsito, la certeza de que Dios existe, de que ama, de que espera, de que la vida continúa más allá del umbral de la muerte. Esa ambigüedad no consuela, deja al alma sin ancla espiritual. Por eso es tan importante que tus palabras apunten siempre hacia la luz. Y después de advertirte lo que nunca deberías decir, ahora quiero mostrarte con claridad lo que sí debes pronunciar, lo que verdaderamente sostiene, levanta y ayuda a un alma que ha partido. Estas son las palabras que actúan como bálsamo, como fuerza, como agua fresca para quien se purifica. La primera es: estoy rezando por ti cada día. Ofrezco misas por tu alma. Estoy haciendo sacrificios por ti. Cuando dices esto con sinceridad, no solo hablas, actúas. No solo piensas en el difunto, lo acompañas. Tus oraciones se convierten en un puente real entre la tierra y el purgatorio. La misa que ofreces es como un rayo de luz que entra en ese proceso de purificación. Tus sacrificios, grandes o pequeños, alivian su sed espiritual. No es poesía, es realidad sobrenatural. Y cuando hablo de sacrificios, hablo de gestos concretos. Ayunar un día y ofrecer ese ayuno por esa alma. Renunciar a un placer cotidiano. Aceptar una molestia sin queja y convertirla en oración. Dar limosna en su nombre. Realizar una obra de caridad pensando en esa persona. Todo esto, aunque a veces te parezca pequeño, tiene un peso inmenso en el cielo. Multiplica la gracia,
acelera el camino del alma. Le dice, en un lenguaje que solo Dios entiende, no estás sola, aquí estoy contigo. La segunda palabra que debes decir es profundamente sanadora. Te perdono y te pido perdón. Hay almas que arrastran nudos afectivos, culpas pendientes, heridas que no se cerraron en vida. A veces, las relaciones quedan suspendidas, congeladas en lo que no se dijo. Tu perdón libera, tu petición de perdón también, aunque esa persona ya no pueda responder. Créeme, hay una forma misteriosa en la que el alma escucha. Cuando tú sueltas un rencor, cuando pides perdón por lo que fallaste, cuando cierras un ciclo herido, estás rompiendo cadenas invisibles que atan al difunto y estás facilitando su purificación. Ese gesto tuyo puede abrirle una puerta espiritual que llevaba tiempo bloqueada. La tercera frase es: confío en la misericordia de Dios para ti. No es presuponer que todo está resuelto, es confiar en que Dios conoce la verdad completa que tú no puedes ver. Es recordar que Él juzga con una mezcla perfecta de justicia y ternura. Es poner el alma en sus manos sin miedo. Cuando dices esto, también te recuerdas a ti mismo quién es Dios y cómo actúa, con fidelidad, con conocimiento profundo de cada lucha interior, con misericordia que no pasa por alto la verdad. La cuarta frase es una de las más importantes que puedes pronunciar. Te dejo ir con amor. Sigue tu camino hacia Dios. Yo estaré bien hasta que nos volvamos a encontrar. Esto es amor maduro. Es amor que no retiene, que no aprieta, que no exige. Es permitir que esa alma camine hacia su destino eterno sin cargarla con tus miedos o tu necesidad emocional. Es decirle, no tienes que cuidar de mí, no tienes que quedarte. Vuela hacia la luz, yo acepto tu partida. Este acto de soltar libera tanto al alma como a ti. Es entregar con serenidad lo que Dios ya ha pedido. En este punto, vale la pena recordar la mirada serena de San Carlo Acutis, quien repetía que, cuando la eternidad es tu dirección, sabes cuándo sostener y cuándo dejar ir. Sus palabras no solo iluminan tu vida, sino también la manera en que acompañas espiritualmente a quienes ya han partido. Yo voy a estar bien, porque deposito mi confianza en Dios y sé, con una certeza que viene de la fe, que llegará el día en que volveremos a encontrarnos. Desde esa esperanza nace la quinta frase que realmente debes decirle a un difunto: acepto la voluntad de Dios en tu partida. Aunque te duela, aunque no comprendas el porqué, esa aceptación es un acto de fe profundo que te libera del reclamo y te ayuda a entrar en el misterio con humildad. Muchos, en medio del duelo, caen en la tentación de rebelarse contra Dios, de exigir respuestas, de preguntar por qué Él permitió la muerte. Pero cuando tú dices acepto, no estás diciendo que no te duela. Estás diciendo que confías en un amor más grande que tu dolor. Y esa aceptación no solo te sana a ti, también sostiene al alma del difunto. Las almas que están en el purgatorio ven con una claridad espiritual que nosotros aún no alcanzamos. Comprenden la voluntad de Dios mucho mejor que nosotros, y al saber que tú también te abres a esa voluntad, encuentran consuelo. Les alivia saber que no te quedas en la rebeldía ni en la amargura, sino en la confianza. Ese gesto tuyo se transforma en un acto de amor que atraviesa la distancia entre la tierra y la eternidad. Hay algo más que necesitas comprender sobre cómo funcionan las oraciones por los difuntos. Si rezas por un alma concreta, tu madre, tu padre, un hijo,
un amigo, esa oración va directamente hacia su purificación. Una misa ofrecida por un difunto es como una corriente de gracia que llega sin obstáculos. Un rosario por su alma es una súplica que se convierte en alivio. Nada de eso se pierde. Y si, por una gracia especial de Dios, esa persona ya estuviera en el cielo cuando tú comenzaste a rezar, ni una sola de tus oraciones queda sin fruto. Dios las toma y las entrega a otras almas que no tienen quien rece por ellas, o las guarda como un tesoro para concedértelas a ti cuando un día también necesites ayuda. Por eso nunca tengas miedo de rezar de más. En las cosas de eternidad nunca es exceso, siempre es amor. Es mucho mejor suponer que tu ser querido necesita ayuda y dársela con abundancia, que asumir que ya está bien y abandonarlo justo cuando más necesita tu oración. El cielo nunca desperdicia una plegaria, la aprovecha, la multiplica, la dirige a donde haga más bien. Y ahora llegamos a una pregunta que muchos llevan en el corazón. ¿Cómo saber si mi ser querido está en el purgatorio o ya está en el cielo? La respuesta sincera es que no puedes saberlo con certeza mientras estés en esta vida. A menos que haya una revelación extraordinaria de Dios, algo extremadamente raro, no es posible tener absoluta seguridad. Sin embargo, existen algunas señales que pueden orientarte. Si la persona vivió una santidad heroica, si murió con fama de santidad, si después de su muerte surgieron milagros atribuidos a su intercesión, entonces hay motivos para pensar que está en el cielo. Pero estos casos son muy pocos. La mayoría de nosotros somos personas comunes, con vidas mezcladas de luz y sombra. Y si la persona murió en pecado mortal, sin confesión, sin arrepentimiento, hay motivo para temer por su alma y rezar con urgencia. Aún así, no podemos afirmar nada definitivo porque no conocemos lo que sucedió en su interior en los últimos segundos de vida. Quizá hubo un acto de contrición perfecto, quizá una chispa de amor hacia Dios que solo Él pudo ver. Por eso, rezamos, confiamos en la misericordia de Dios, pero no la presumimos. Y para la inmensa mayoría los buenos, pero imperfectos, los que amaban a Dios, pero también tenían debilidades, apegos, caídas, lo más probable es que su camino hacia el cielo pase por un tiempo de purificación. Es precisamente por ellos que tus oraciones tienen un valor inmenso. En esta visión profunda sobre la eternidad, recuerda la sencillez luminosa de San Carlo Acutis, quien decía que la vida es un regalo que se prepara para la eternidad. Y esa eternidad, tú y tus difuntos la recorren juntos, unidos por la oración, y es precisamente en este punto donde tus oraciones se vuelven más necesarias que nunca. No solo son útiles, son increíblemente efectivas. La tradición de la Iglesia está llena de testimonios que lo confirman, y uno de los más hermosos viene de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Antes de morir, ella no pidió una tumba especial ni un lugar concreto para su descanso. Solo pidió una cosa a sus hijos: recuérdenme en el altar del Señor, nada más. No quiso honores externos, quiso oración, quiso la misa, porque sabía que no existe regalo más grande para un alma que la ofrenda eucarística ofrecida en su nombre. Y eso es lo que tú también puedes hacer por tus difuntos: recordarlos en la misa, pedir que se ofrezcan misas por ellos, especialmente en los primeros días después de su partida. Pero también, a lo largo de los meses y los años, la misa no es un gesto simbólico, es Cristo mismo entregándose al Padre. Cuando esa entrega se aplica a un alma concreta, su poder de purificación y liberación es inmenso. Si amas de verdad a tus seres queridos, si quieres ayudarlos de un modo real, profundo y eficaz, entonces dales ese regalo. Ofréceles misas en sus aniversarios, en sus cumpleaños,
en las fechas que fueron significativas para ellos. Cada misa es luz, cada misa es alivio, cada misa es avance. Y no solo la misa tiene fuerza. El rosario rezado con devoción por un alma es un acto de amor que llega directamente al purgatorio. La Virgen María, consoladora de los afligidos, Madre de Misericordia, sostiene de un modo especial a esas almas cuando tú le pides que interceda. Cuando rezas el rosario y lo ofreces por alguien que ya partió, la estás poniendo bajo el manto de la Madre de Dios. Y no hay lugar más seguro que ese. No hay consolación más tierna, ni ayuda más poderosa. Ahora quiero hablarte de una devoción que quizá te suene extraña, pero que es muy antigua y profundamente valiosa. Rezar por las almas olvidadas del purgatorio. Son aquellas que ya no tienen a nadie en la tierra que rece por ellas. Personas que murieron solas, personas cuya familia ya no vive, personas que fueron olvidadas con el paso del tiempo, personas que no tuvieron seres queridos creyentes. Estas almas viven una purificación más dura porque no reciben ayuda desde aquí. La Iglesia nos invita a adoptarlas espiritualmente, a ofrecer por ellas oraciones, misas y sacrificios, hacer para ellas lo que quizá nadie fue en vida, un puente hacia la luz. Y existe una hermosa tradición que asegura que cuando estas almas, gracias a tus oraciones, alcanzan finalmente el cielo, se convierten en intercesores poderosos por ti, te acompañan, te agradecen, te sostienen. Por eso, te invito a que, además de rezar por tus propios difuntos, dediques parte de tus plegarias a estas almas olvidadas. Puedes decir: Señor, te ofrezco esta oración por las almas del purgatorio que no tienen quien rece por ellas, especialmente las más abandonadas, las más necesitadas, las que están más cerca de salir. Estas palabras, para ellas, son como agua fresca en un desierto ardiente. Y si todo esto que estás escuchando te ha abierto los ojos, si de pronto te das cuenta de que quizá has estado diciendo cosas equivocadas o descuidando lo que tus difuntos realmente necesitaban, no te culpes, no te paralices por la tristeza. Siéntete llamado a empezar hoy mismo a hacerlo bien. El cielo no te pide lamentos, te pide amor concreto. Y mientras inicias este camino, recuerda la sencillez luminosa de San Carlo Acutis, quien decía que cada minuto bien usado se vuelve eterno. Este es uno de esos minutos que pueden transformar no solo tu vida, sino también la eternidad de quienes amas. Nunca es tarde para comenzar a rezar por un difunto, aunque hayan pasado décadas desde su muerte, aunque parezca que el tiempo ya borró su memoria. En el plano espiritual el tiempo no funciona como lo vivimos aquí. Para Dios no existe el demasiado tarde. Tus oraciones de hoy pueden llegar como agua viva a un alma que partió hace muchos años. Por eso, no pospongas lo que puedes hacer ahora mismo. Empieza hoy. Haz una lista de las personas que han sido parte de tu vida: padres, abuelos, hermanos, esposos, amigos, personas que te marcaron y también aquellas con las que dejaste relaciones pendientes. Escríbelos con calma, uno por uno, y comprométete a rezar por ellos de manera constante. No necesitas grandes cosas. Puede ser un rosario cada semana, puede ser una oración diaria sencilla, puede ser pedir una misa por ellos una vez al mes. Lo que tú puedas ofrecer, Dios lo toma, lo llena de gracia y lo hace fecundo. En el cielo, nada se desperdicia, y mientras rezas por ellos, habla también con tus difuntos de otra forma. Cuando visites el cementerio, cuando mires sus fotos, o cuando un recuerdo repentino los traiga a tu mente, diles palabras que realmente les ayuden. Estoy rezando por ti, te amo, confío en la misericordia de Dios para ti. Te perdono y te pido perdón. Quiero que llegues pronto al cielo.
y mientras tanto, haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Estas palabras son un acto de amor puro. No solo consuelan tu corazón, también alivian su purificación. Y si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, si ha despertado una claridad que antes no tenías, te pido algo importante. Comparte este conocimiento. Suscríbete a este canal para que sigamos difundiendo estas verdades que tantos necesitan escuchar. Dale me gusta al video para que llegue a más personas que desconocen cómo ayudar realmente a sus difuntos y deja un comentario porque tus palabras pueden animar a otros a despertar espiritualmente. Comparte este contenido con tu familia, con amigos, con tu comunidad parroquial. No podemos imaginar cuántas almas en el purgatorio están esperando una sola oración, una sola misa, una sola muestra de amor, y cuántas personas en la tierra nunca aprendieron que pueden ayudar. Seamos puentes entre el cielo y la tierra. Seamos instrumentos de misericordia. Ayudemos a transformar el dolor del purgatorio en la alegría del cielo. Recuerda que llegará un día en el que tú también necesitarás esa ayuda. Llegará tu propia muerte, tu propio juicio, tu propio proceso de purificación. Y entonces anhelarás con toda tu alma que exista alguien en la tierra que rece por ti, que ofrezca misas por tu descanso, que te recuerde con amor y constancia. Por eso, haz ahora por otros lo que te gustaría que otros hicieran por ti cuando llegue tu hora. Cada oración que das hoy será un tesoro que encontrarás mañana. Siembra ahora semillas de misericordia. Hazlo con generosidad, porque Dios, que es perfecto en justicia y perfecto en amor, multiplicará esas semillas y te las devolverá cuando más las necesites. Y mientras caminamos en esta tierra, que las almas del purgatorio, por la infinita misericordia de Dios, encuentren descanso. Y que tú y yo seamos fieles en acompañarlas con oración hasta que todas alcancen la plenitud del cielo. Y al terminar este camino, recuerda la simplicidad luminosa de San Carlo Acutis, quien decía que nuestra brújula debe apuntar siempre hacia la eternidad. Esa verdad es la que hoy te invita a rezar, a amar y a no olvidar. Amén.